pero gracias, de verdad, aprendo mucho con todos ustedes. Es nuestra sesión del sábado 28 de febrero, ya pasadita, pero empezamos la grabación. ¿Quiere, por favor, Fabricio, recapitular qué es un soneto? Bueno, un soneto es una composición poética ya clásica, de origen europea y con gran fuerza aquí en América, ¿no? Probablemente los primeros sonetistas relevantes que tenemos es Sor Juana, ¿no? Y bueno, y es una estructura que a lo largo del tiempo ha cambiado, pero originalmente se entiende que es una composición poética estructurada en 14 versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas cada uno, cuya relación de las rimas será consonante, es decir, que además de la vocal, la consonante es idéntica. El, ¿Cómo se estructura la temática? En los primeros dos cuartetos, bueno, en los dos cuartetos se plantea el tema o el tópico a desarrollar. En el tercero se dan ejemplos, desde el segundo cuarteto se empiezan a dar ejemplos y procede a desarrollarse la idea principal. Y ya en el último terceto eh, se concluye la idea. La relación que hay con las rimas, por ser todos de arte mayor, serían con letras mayúsculas, serían ABBA, ABBA, CDC, DCD. Eso quiere decir que el primer verso, A, rima con el cuarto, el quinto y el octavo. El octavo. El segundo rima con el tercero, Sexto y el, séptimo. son dos, cuatro, el sexto y el séptimo, y ya en los tercetos hay una relación como encadenada. Ajá, las primeras son rimas abrazadas y las otras son encadenadas. Muy bien, Y es Fabricio. de origen italiano, ¿no? Me parece el soneto, Efectivamente, sí, quería hacer unas anotaciones. Sí, tiene de origen totalmente italiano. razón. En nuestra tradición castellana, en nuestra tradición española, el endecasílabo es el componente. En otras tradiciones, por ejemplo, en los sonetos alejandrinos, que Alfonso Reyes cultiva, por cierto, en su traducción de la Ilíada. Imagínense ustedes, no contento con hacer el traslado del griego antiguo al español moderno, mantenerlo en versos. Nada más ahí me parece me parece, si no estoy tan Eh, seguro, que la Ilíada está escrita en hexámetros. No me atrevo a aclarar que Efectivamente, es un hexámetro y sí, menos la traducción o el empate hacia ya otro tipo de medidas, porque también con los griegos iba con pies, iba con una especie como de sí, ritmo interno, que aquí en México, si bien está cultivado, bueno, en América, hay otras tradiciones como más fuertes, ¿no? Y tiene que ver hasta la sí, sonoridad. sí, sí. No es gratuito. Quiero llamar la atención de ustedes esta similitud, al menos fonética, entre soneto y sonata, que dejaremos para otro momento el acercamiento a ese concepto. La sonata, bueno, es evidentemente del campo de la música, pero el soneto me temo que también es del campo de la música. En el sentido clásico, en el sentido original, lo musical es todo lo inspirado por las musas. Frase también de Reyes y que nos permite poner un ejemplo de un soneto. Quiero que escuchen, por favor, y vayan, si es posible, tomando nota de los finales de cada verso. ¿Estamos de acuerdo? Son 14 versos. Empezamos por un soneto. El título de este seminario es Alfonso Reyes e Iván Illich en Cuernavaca. De manera que vamos a establecer mediante un soneto de Alfonso Reyes su relación con Cuernavaca. El soneto se titula así, A Cuernavaca. Atentos al principio y final de cada verso. No los voy a marcar porque rompería el encanto de la melodía, de la musicalidad, pero ustedes lo van a saber por las pausas. A Cuernavaca voy, dulce retiro, cuando por veleidad o desaliento
cedo al afán de interrumpir el cuento y dar a mi relato algún sentido. A Cuernavaca voy que solo aspiro a contemplar sus auras un momento. Pausa de libertad y esparcimiento a la breve distancia de un suspiro. Ni campo ni ciudad, cima ni hondura, beata soledad, quietud que aplaca o mansa compañía sin hartura. A Cuernavaca voy, a Cuernavaca. Y ahora sí, vámonos verso por verso. Midan las sílabas. A Cuernavaca voy, dulce retiro. ¿Cuántas son? Sí, es en decasílabo. Efectivamente, es un endecasílabo perfecto. A Cuernavaca voy, dulce retiro. Cuando por veleidad. ¿Cómo termina el primer verso? Para la rima consonante. Serían Iro. Iro, muy bien. A Cuernavaca voy, dulce retiro. Cuando por veleidad o desaliento. Digo, nomás por checar. Y ya sabemos que Reyes se las gastaba como poeta. 11 sílabas, ¿verdad? Cuando por veleidad o desaliento. Algo que me faltaba que también marcó muy bien Fabricio. Ustedes saben que en español prácticamente todas las palabras tienen acento y que algunas palabras les tenemos que poner una tilde para marcar ese acento. La regla, que más que conocida por todos ustedes, es que las agudas, cuando llevan tilde, N, S o Y vocal. cuando la sílaba es la última tónica es en ese vocal, ¿no? Y las Efectivamente. agudas cuando no acaban en ese vocal, ¿no? Cuando no acaban en Esdrújulas S, ¿qué? todas y sobre Y las esdrújulas. esdrújulas todas y las sobresdrújulas tochas morochas. Muy bien. Escuchen de nuevo, por favor, el primer verso y díganme dónde están los acentos. A Cuernavaca voy, dulce retiro. ¿En qué sílabas? Son Ah, graves, ¿no? Las palabras, ¿no? La penúltima eh, sílaba. efectivamente, efectivamente. Y eso va marcando una de las variantes en la estructura del soneto. No quiero ni aburrirlos ni seguir por esto porque nos llevaría un semestre seguramente estudiar el soneto castellano. Da para mucho y más con Alfonso Reyes. Ya ni me provoquen ni les cuento más al respecto. Lo dejo a su propia curiosidad y trabajo de investigación, desde luego. Pero bueno, vamos analizando los elementos. Cumple, ¿verdad? Los 14 versos son en decasílabos. Vamos a analizar el primer cuarteto. A Cuernavaca voy, dulce retiro, cuando por veleidad o desaliento, cedo al afán de interrumpir el cuento y dar a mi relato algún respiro. Se cumple, ¿verdad? La regla que nos señaló nuestro compañero Fabricio. El primer verso, A, rima con el cuarto verso, y el segundo y el tercero riman entre sí. Bueno, insisto, no los quiero aburrir, nos daría para más, pero este soneto, perfecto, en español, es uno de los 30 sonetos que Alfonso Reyes le dedica a su estancia en Cuernavaca. Este es muy conocido, es el primero del libro que se titula precisamente Homero en Cuernavaca y que ustedes pueden encontrar en qué tomo.
Es relativamente fácil, Fabricio. Tomo 10 constancia poética. Sí, no, de memoria no me lo sé. No, 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 o sea, la digo como una referencia. A diferencia del resto de los 25 tomos, que podríamos decir de Tutti Frutti menor a Tutti Frutti mayor, el tomo 10 es la reunión de la obra poética selecta por el propio Reyes. Porque curiosamente, vean ustedes lo que son, lo que es la fineza de la vida. El último libro de las obras completas que don Alfonso pudo cuidar personalmente fue el tomo 10. Le dio la vida para ser el mismo responsable de la impresión del tomo 10 de sus obras completas. El tomo 11 lo empezó ya con mucha ayuda de su mujer, con doña Manuela Mota, y aquí sí hay que ser muy enfático. No hay el gran Alfonso Reyes sin la gran Manuela Mota. Y miren que Reyes era de ojo alegre con las mujeres, no solo de ojo alegre, eso lo dejo a su intimidad, pero hay múltiples pistas de lo que podía haber pasado, por ejemplo, aquí en el Hotel Chulavista, en Cuernavaca, cuando hay una entrada entre varias decenas de Alfonso Reyes que da noticia previamente que llegó Lolita al hotel. Lolita era Dolores del Río. 2 días después, un domingo, un sábado por la noche, don Alfonso escribe en su diario: voy a bajar con Lolita a darle una cortesía. Seguramente se refería a un libro, pero podemos pensar lo que ustedes quieran. Lo que sí quiero traer es que Reyes amaba profundamente Cuernavaca al grado que le dedicó muchos días, y ahí hice el recuento, 774 días en los 10 últimos años de la vida de Reyes, que ya vivía en México. Esto es 1949, 1949, 1959. En el tomo finales del quinto en el sexto y séptimo, perdón, del tomo de su diario, podemos hacer la cuenta de cuántos días estuvo. De manera que en esos 10 años pasó más de 2 años, si los pusiéramos seguidos, en Cuernavaca. 2 semanas antes de morir, estaba aquí en Cuernavaca y le contó a su amigo y colega en la Academia Mexicana de la Lengua, José Rojas Garcidueñas. Le dijo: oye, Pepe, yo me quiero morir en Cuernavaca porque estoy seguro que el ángel que va a venir por mí, porque eso sí, va a venir un ángel por mí, le va a ser más fácil llevarme, pues, trepando por los frondosos árboles de Cuernavaca. Se murió unas semanas después, pero diga usted, Fabricio. Una duda, ahorita que mencionaba el Hotel Chulavista, ahí Sí. es donde llega Illich, ¿no? Y donde se hace como un antecedente o el SIDOC, ¿no? A ver, Fabricio está poniendo el punto en la llaga histórica. Efectivamente, Sí, porque después la creo que lo compra como primera, una sociedad religiosa, una cosa así, ¿no? a ver, les cuento rápidamente porque creo que vale la pena. El Hotel Chulavista es un proyecto de inversión de Eduardo Villaseñor. Eduardo Villaseñor fue alguien de una familia muy acaudalada, banquero, subsecretario de Hacienda, director del Banco de México, y que entre otros proyectos tenía el Banco del Valle de México, a donde curiosamente cuando a Alfonso Reyes le hacía mucha falta un dinerito extra, lo invitaba para que en las reuniones del Consejo de Administración de ese banco, don Alfonso Reyes fuera el secretario. ¿Pueden imaginarse ustedes las actas de esas reuniones de consejo redactadas por Alfonso Reyes?
A mí me gustaría conocerlas, ¿eh? Reserva de el estado de resultados y del balance y de los estados financieros y toda esta maraña de conceptos e intereses en una reunión de un consejo de administración de un banco, seguramente deben haber sido exquisitamente redactadas. Pero volviendo a nuestro punto, Eduardo Villaseñor es un banquero, es un inversionista que tenía una gran mansión en Tepoztlán, Morelos, con una enorme biblioteca que desafortunadamente fue saqueada después de su muerte. El Hotel Chulavista fue un proyecto de inversión de Eduardo Villaseñor, quien se consideraba discípulo de Alfonso Reyes, porque además de banquero, escribía versos. Y curiosamente, vean ustedes cómo va el hilo de los acontecimientos, le interesaba aprender a escribir sonetos y se consiguió un maestro de lujo, Alfonso Reyes. Y se consiguió un maestro de lujo por una serie de circunstancias personales que brevemente trataré de ir hilando ante ustedes. El Hotel Chulavista fue la inversión de un proyecto, como les decimos ahora, de un megaproyecto de turismo de 5 estrellas. No se estilaba en los años 30 esta situación de estas categorías, pero sí era el hotel más lujoso de México. Así lo anunciaban. Por eso, Dolores del Río, que ya era una diva en el cine Hollywood, en México, en el mundo, se hospedaba ahí. Por eso, Sarita Montiel, que también era una diva hermosísima, jovencísima y famosísima, se hospedaba en ese hotel. Y curiosamente también era amiga de Alfonso Reyes. Y también seguramente más de una vez le subió alguna cortesía, junto con un libro, junto con un guiño, junto con una invitación a pasear de su brazo. Bien, se construye el Hotel Chulavista en Cuernavaca y es el más lujoso del que se tenga noticias en la propia Cuernavaca y en la República Mexicana. Los expresidentes Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán se hospedaron ahí. El entonces guerrillero, pero con vínculos importantes en diferentes círculos mexicanos, Fidel Castro Ruz se hospedó ahí. En fin, ese hotel guarda un extraño ciclo de heroicidad y tragedia. Hasta la fecha, hasta hoy, hasta el día de hoy. Vamos a llegar en un momento a esto. El proyecto va muy bien, es un éxito durante sus primeros años y la amistad entre Alfonso Reyes y Eduardo Villaseñor va mejor todavía, porque Eduardo Villaseñor, sabiendo del gusto de Alfonso Reyes por estar en Cuernavaca, le regala una estancia permanente en un cuarto particular, el 210. Este cuarto tenía de particular, además de una espléndida vista hacia los volcanes, de una espléndida vista del paisaje natural, de la verdura cuernavaquense, eh, tenía la peculiaridad de que daba directamente frente a la alberca. Entonces, Alfonso Reyes tenía el lugar ideal para observar a las muchachas bañistas en la alberca del hotel, del Hotel Chulavista. Como es natural, era poeta. No, 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 no perdamos de vista que don Alfonso fue un poeta, fue un extraordinario poeta, ante todo, un extraordinario ejemplo. El propio Borges lo dice, ¿no? Rey es mi maestro, el renovador de la prosa castellana. Pues en el 210 Reyes fue muy feliz, pero muy, muy feliz. Y si quieren,
Prueba de ello va otro soneto. Este se llama Entreacto a una Afrodita núbil. ¿Qué quiere decir núbil? Nubil. Como virgen, ¿no? Virgen casadera, una niña que se está volviendo mujer. ¿Qué quiere decir entonces a una Afrodita núbil? Pues A una referiría, ¿no? Eso diosa de que la está época frente de a ser mis casadera, ojos ¿no? en la alberca del Hotel Chulavista y una niña, mujer, que está ante mis ojos y me lleva a escribir un soneto. Va el soneto: Afrodita de oro renacida para desazonar los corazones, diosa precoz que brotas a la vida entre sospechas y adivinaciones, que a toda garatuza desmedida el gesto huraño y la reserva opones, y niñando y como distraída, sabes amedrentar a los fisgones. A quien ya no presume de galano y empieza a descender al precipicio, otórgale la prez del veterano que con razón rehusas al novicio. Déjame que te tome de la mano mientras con la mirada te acaricio. En 14 versos se puede resumir eso que es indescriptible, que es insondable, la belleza de una mujer. Bien, Alfonso Reyes está feliz. Ver nomás si no. Hasta sonetos le resultan del cuarto 210 de la pura vista. Pero, como suele suceder en los negocios, Eduardo Villaseñor tuvo una carrera ascendente política durante el periodo del general Lázaro Cárdenas, financió de su bolsa proyectos de interés del general. Ascendió de subsecretario de Hacienda a fugazmente secretario de Hacienda a director del Banco de México. Pero los vaivenes de la política, ¿hacia dónde giraron tras la presidencia del presidente Cárdenas? El general Caballero, que durante su campaña, cosa inédita en aquel tiempo, todavía nuestros días, hasta nuestros días, pero el general Caballero Manuel Ávila Camacho, que se declaró católico en plena campaña a la presidencia y en un acto claro de reconciliación con todos aquellos sectores que pugnaban en contra del proyecto cardenista, particularmente la alta jerarquía católica. Pero bueno, no quiero desviarme más. Estamos en el Hotel Chulavista, estamos con don Alfonso Reyes muy contento, aunque con el paso del tiempo se le va pasando lo contento. El Hotel Chulavista estaba en las afueras, muy afueras de Cuernavaca. No había forma de comunicación que no fuera el propio carro. ¿Recuerdan? Era un proyecto elitista, era un proyecto de un hotel de lujo, pues para gente que se daba por sentado que tenía un automóvil. Don Alfonso no lo tenía. Bueno, ni manejar sabía. Entonces, esta situación le empezó a incomodar porque no podía ir al centro de Cuernavaca. No podía escuchar el sinfónico trinar de las urracas en su vespertina algarabía. No, si este Reyes hablaba en sonetos, cómo me hubiera gustado poderlo conocer, porque seguramente
la riqueza de su expresión era maravillosamente musical. Pero bueno, nuestro asunto es que ir al centro de Cuernavaca era difícil desde el Hotel Chulavista, para, para él en particular, para Alfonso Reyes, no para los otros visitantes que no les interesaba ir al centro de Cuernavaca. Mientras que Alfonso Reyes sí, Alfonso Reyes quería estar en ese sinfónico trinar de las urracas. Si alguno de ustedes conoce, ha tenido oportunidad de estar en el centro de Cuernavaca, en el Jardín Juárez, porque además el centro de Cuernavaca es una cosa rara, ¿no? Ustedes recordarán, no hay un centro, hay como tres centros concéntricos, pero dispersos a lo largo de un área muy amplia. Está el Palacio de Gobierno, la Casa Morelos, ahora que se llama, y una plazoleta, pero no está ahí la catedral, no está ahí la presidencia municipal. Y sobre todo, no está ahí el kiosco. Que Pueblo de México que se digne, pues no tiene su kiosco en el mero centro. Pues bueno, Cuernavaca tiene su kiosco, pero al ladito, en un pequeño jardín, que le encantaba sentarse a Alfonso Reyes porque precisamente recoge esta imagen sorprendente, el sinfónico trinar de las urracas en su vespertina algarabía. Qué manera de decir el escandalazo que crean estas simpáticas aves cada tarde ahí. Pero bueno, el Hotel Chulavista empieza a entrar en decadencia, empieza a dejar de tener clientes porque el dueño, pues ya no era, bueno, era el dueño de un banco, pero ya no era el director del Banco de México, ya no era el subsecretario de Hacienda. Esto es, su poder político se diluyó y con él su capacidad de mantener un desarrollo turístico como el Hotel Chulavista. Se cierra el Hotel Chulavista, se queda una década cerrado. Y cuando en los sesentas el cardenal Darío Miranda, el cardenal primado de México, le recomienda a Iván Illich que vaya a la diócesis de Cuernavaca y que aproveche la oferta de un hotel que está con necesidad de repararse, pero que se lo van a rentar muy barato, precisamente porque está en ruinas, el Hotel Chulavista. Si alguno de ustedes tiene dotes de novelista, les estoy pasando un tip de un pie de novela, porque no acaba ahí. Esa fue la primera ruina y el primer rescate del Hotel Chulavista, de un hotel de lujo, abandonado, quebrado, a la primera estancia, todavía no el SIDOC, sino el SIC, el Centro de Investigaciones Culturales, que realmente, y quiero apuntar a sus intereses historiográficos a través de Iván Illich, que el SIC es el que realmente operaba. El SIC era el núcleo que tenía empleados, que tenía cuenta de banco, que tenía una existencia jurídica empresarial, como suele serlo. El SIDOC se funda hasta 66. Pero bueno, el SIC se funda y empieza sus operaciones en el ruinoso Hotel Chulavista. Iván recuerda por ahí en una entrevista con David Cayley que esa primera etapa del SIC en el Hotel Chulavista, pues les requirió mucho trabajo. Recuerden, estaba en las afueras. Ya en ese momento ya no eran tan las afueras, ya había al menos una colonia proletaria floreciendo alrededor del Hotel Chulavista, que es la actual colonia 3 de Mayo, y la Barahona, las colonias bravas de Cuernavaca, y que se explican muy bien pues, sus orígenes de toma de tierras. O sea, dos proyectos que surgen en los márgenes de Cuernavaca, pero que tienen un papel muy importante en esta segunda etapa de nuestro Hotel Chulavista, bajo las siglas del SIC, Centro de Investigaciones Culturales, con Monseñor Iván Illich a la cabeza. Cuenta, les decía Illich,
En la entrevista, ojo, Iván, en una entrevista que no se puede perder usted que está metido en la entrevista y que es una de las fuentes biográficas de Iván Illich de las que mejor podemos disponer en español. Hay otra en italiano que en su momento se las quiero presentar también de un estudioso. Por cierto, noticia, glosa al margen. En Italia están armando tremendo escándalo por el centenario de Iván Illich. No me crea, estoy sorprendido en la Universidad de Milán, en la Universidad de Florencia, en la Universidad de Roma, en la Gregoriana, incluso en el Colegio Cárpatos, en fin, se está recordando a Ilis ampliamente. Al menos en Italia ahora tengo la noticia. Estoy seguro que en Alemania, que en España sucederán cosas semejantes, pero en Italia nos están haciendo la competencia a celebrar el centenario de Illich. Pero no nos vamos a dejar, no se crean. Illich es más ocotepeño que europeo. Entonces, ¿cómo le decían para que no se viera tan ruinoso? Y aquí una de las mujeres fundamentales en la vida de Iván Illich, Fyodora Stanshov. Fyodora Stanshov, de la realeza del Reino de Bulgaria, que durante el interregno entre las dos guerras mundiales es tomado por asalto, la familia real es expulsada junto con la corte, y Feodora es parte de esa corte que Iván encuentra posteriormente en Nueva York, a su llegada a Nueva York. Fyodor Stanshov tuvo la virtud de ser la mano administrativa, operativa, organizativa, constructiva, la empresaria junto a Iván Illich, la que se encargaba de resolver los problemas, de pagarle a los empleados, de conseguir los recursos, de tener el dinero, de hacer las conversiones de una moneda a otra, dólar, no había euros todavía, francos, libras, etcétera. Y Fiodor entonces es clave, tan clave que encontró una manera, digamos, económica y elegante de resolver las múltiples grietas en el Chulavista. ¿Y saben ustedes cuál era? Cubrirlo con floridas cortinas. Entonces, donde había grietas, pues se ponía un cortinero, se ponían cortinas muy coloridas y pasaban desapercibidas. Bueno, primera etapa, Chulavista, un hotel de lujo. Segunda etapa, una década en ruinas. Tercera etapa, el SIC. Sin embargo, cuando empezaron los dueños del Hotel Chulavista, ya no era Villaseñor, de hecho ya había muerto, los dueños del Chulavista recibieron una oferta de una congregación cristiana que les dijo, pues yo te pago el triple de renta. No habían tenido que invertir en nada en la remodelación, en la reconstrucción, en dejarlo en mejores condiciones. Y con todo, no tuvieron empacho en decirles muchas gracias, se les cumple su contrato y no se los vamos a renovar. El SIC entonces salta a su segunda casa, que fue Casablanca, se llamaba. Era originalmente de nuevo un proyecto de hotel que no funcionó como hotel desde el principio y que terminó siendo un hospital. Bueno, aparentemente un hospital, porque aquí testimonio directo de Tarcisio Campo, el presidente fundador del SIDOC, el jovencito en ese entonces, no llegaba a los 20 Fue años. quien participó la otra vez en el conversatorio, ¿verdad? Exacto, exacto, sí, y Ajá. que tendrá una conferencia para presentar esto. Sick, Sip, Sidok se llama su libro, y pues bueno, él es testigo directo, o sea, es testimonio de primera mano de lo que representó. Bueno, nos contaba Tarcisio sobre los orígenes de la relación entre Iván Illich y Feodora, recuerdan, esta colaboradora central en esta etapa, en esta primera etapa del SIC en el Chulavista.
Dice Tarcisio que a su vez le contó, le hizo saber Illich que en un viaje de Nueva York fue a visitar a los Stanship que vivían relativamente cerca, un par de horas en tren de donde estaban, los visitó, se dieron mucho gusto en reconocerse. En realidad, la familia Stanship eran muy amigos, la mamá de Feodora era muy amiga de Ellen Reichström, la mamá de Iván Ilich. Entonces, la mamá de Iván era muy amiga de la mamá de Feodora. La familia de Fiodora eran, me parece que 7 o 9 hermanos, era muy numerosa. Y Fiodora era la más chica o de los más chicos de los hermanos. Entonces, en la visita de Iván, cuando se estaba despidiendo, uno de los hermanos mayores le dijo a su mamá, oye mamá, ¿por qué no le regalamos a Iván a Fiodora? Al fin que ella no está haciendo nada. Eh, la cosa es que la mamá dijo, ah, sí, claro, le haría mucha falta a Iván para que lo ayudara. Hay muchas cosas que Iván no sabe hacer muy bien. Entonces, pues Fiodora se puede ir con él y que se la regalan. Ustedes podrán ¿Eso creer. es cuando están en Viena o No, en en, de en- en tránsito? Estados Unidos. Ah, en Ya, Nueva ya, York ya. ya, sí, ya cuando Ajá. estaban en el exilio, digamos. Sí, porque toda la corte, los reyes de Bulgaria y toda su corte salen principalmente a los Estados Unidos. Muchos se quedan en Inglaterra, pero los estancios estaban ahí, ahí es cuando ocurre esto. Y pues se viene Feodora con Iván a Cuernavaca y se convierte en la mujer clave para la existencia del SIC, del SIF y el SIDOC. Era quien arreglaba las reuniones con el notario para constituir la empresa, era quien pagaba, era quien registraba ante Hacienda, era quien llevaba la contabilidad, en fin, era la operadora de lo que conoceríamos como el SIDOC. Se casó posteriormente Feodora, ya durante la existencia de los primeros años del SIDOC, se casó con un preeminente diplomático mexicano, Alfonso de Rosenzweig, que se la llevó a vivir con él en su vida en el servicio exterior. Entonces, Iván se quedó sin Feodora y dice que fue como si le hubieran cortado mano, digo, brazo y pie derechos, como si se hubiera quedado así, tirado de lado y que ya no sabía cómo levantarse. Eh, Hay otras dos mujeres claves en la vida de Iván, a su mamá, obviamente, y otra tercera amiga de la mamá que se llama Anne Fremantle. Anne Fremantle, bueno, era hija del director o presidente del Banco de Inglaterra. No eran precisamente de clase media, pobres. Tenían mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero. Y Anne se casó con un pintor también muy exitoso, Fremantle, de su apellido, y adopta el apellido de su marido. Y Anne Fremantle es una mujer clave en hacer de Iván Illich quien sabemos ahora que es Iván Illich. De una vez les cuento rápidamente un aspecto que a mí me ayudó a entender la participación de Humphrey Mantle. Eh, Ustedes saben que cuando Iván llega a Nueva York, prácticamente lo adopta el cardenal de la arquidiócesis de Nueva York, Francis Spellman. Francis Spellman es un personaje muy extraño, muy extraño. En sus filiaciones políticas, uno no podía imaginarse cómo podía convertirse en un protector tan importante como Iván Illich. Y les voy a dar un antecedente. Además de su enorme gusto por el dinero, y lo cual era famoso en la alta jerarquía católica,
y que fue uno de los impedimentos que le impidió llegar como cardenal a ser siquiera postulado como papa, que sabía que le gustaba el dinero y le gustaba disfrutarlo, pero también el cardenal Spellman fue el capellán de las fuerzas de ocupación del ejército de Estados Unidos en Vietnam. ¿Cómo alguien de la capacidad crítica de Iván Illich puede estar protegido o al menos cobijado de alguna manera por alguien así? Humphrey Mantle es la respuesta. Humphrey Mantle y su esposo hicieron generosas donaciones a la arquidiócesis de Nueva York y ya sabían a dónde iban a parar esos recursos, de manera que pues convencieron, entrecomillado, al cardenal de la valía de Illich, hasta que se dio cuenta que efectivamente era un hombre genial. Él es el que lo nombra posteriormente vicerrector en la Universidad de Ponce, en el puerto de Ponce, en Puerto Rico, y quien lo ayuda también a poder establecerse en la Universidad Fordham, la Universidad de los Jesuitas en Nueva York, donde Iván tenía una plaza, digamos, permanente como investigador, y a donde recurría cuando no tenía dónde llegarle. Cuando lo expulsan de Puerto Rico, pues se va a la Universidad Fordham. Pero bueno, cerramos nuestro ciclo. Primera, segunda y tercera etapa del Hotel Chulavista. Queda esta congregación religiosa a cargo durante algún tiempo, hasta que pues, las pugnas al interior de esa congregación los llevan a dejar el Chulavista. ¿Y qué creen? 2 décadas de abandono. O sea, en la segunda etapa del Hotel Chulavista, que queda en ruinas. Hace aproximadamente 10, 12 años, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recibió la oferta de adquirir el terreno donde estaba el Chulavista, donde está, digamos, los restos del Chulavista, y lo adquirió. Esto es, actualmente el Chulavista es un proyecto de centros de investigación con una remodelación que hizo el entonces director de la Facultad de Arquitectura. Yo tuve oportunidad de colaborar, digamos, con él, el doctor Gerardo Gama, del Hotel del Viejo, de las ruinas, de las ruinas, de las ruinas del Hotel Chulavista, y crear bajo la estructura original arquitectónica, pues lo que era un proyecto de un centro de investigación. Pero de nuevo, ¿qué creen? El ciclo de auge y ruina. Un rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de cuyo nombre no prefiero ni mencionar ni acordarme siquiera, que durante 5 años se mantuvo en fuga de la justicia y que recientemente, hace algunos meses, fue finalmente capturado y que está en prisión, llevó a la UAM pues al actual estado de ruina. La estafa maestra, los 400 millones que Rosario Robles le facilitó al entonces rector durante su administración, pues fueron a dar al mismo fondo. ¿Y qué creen? Por eso les decía que es todo un pie de novela. La UAM, en su ruina financiera, le va a dar el Hotel Chulavista al Instituto Mexicano del Seguro Social para pagar sus deudas con el Seguro Social. Y lleva, pues ya, su primer lustro abandonado. Nuevamente está en ruinas. Esa remodelación que se hizo hace 12 años. ¿No les parece que hay algo extraño en la vida de ese espacio? Desde luego queda mucho para documentar historiográficamente, queda mucho para imaginar. Si nos ponemos un poco en el ámbito literario, creo que por ahí siguen andando los
fantasmas de Castro Ruz, de Lázaro Cárdenas, de Alfonso Reyes, de Sarita Montiel, de Dolores del Río, de Iván Illich, de Fyodor Stanshev. Pero entonces actualmente es un hospital. No, actualmente está en ruinas, está O sea, abandonado. Tiene este 5 años. Alejandro Vera lo dona. No, Pero lo da en pago, pues, lo da en pago. no, quien lo está dando en pago es la actual rectora, Ah, ajá. que no, digo, no le Pero queda. es un procedimiento. Sí, O sea, eso está es en un proceso. procedimiento que está en curso. Digo, Ah, ajá. ojalá que no suceda así. Algunos estamos alzando nuestra voz haciendo ver esto. De hecho, el hermano del secretario de Extensión está haciendo su maestría en arquitectura y su tema es el Hotel Chulavista. Entonces, algunas voces en la universidad están tratando de hacer ver que eso es patrimonio histórico de la humanidad y que, pues, buscarle. Pero bueno, en fin, hay un caso extraño, ese Hotel Chulavista, a pesar de que sigue teniendo una chula vista, ha tenido un pasado borrascoso, por decirlo menos. Entonces, bueno, eh, he tratado de ir ligando desde el principio con la descripción que Iván nos hacía del papel de la entrevista, dando saltos entre Alfonso Reyes e Iván Illich. Alguien me ha preguntado, curiosamente, algunos de los profesores me preguntó que qué tienen que ver Iván Illich con Alfonso Reyes y más en Cuernavaca, pero pues es evidente que no hay muchas noticias sobre quiénes son estos dos personajes. De hecho, yo me pregunto muy respetuosamente, desde luego, si tendrán noticias nuestras actuales autoridades en el Colegio de Morelos de la existencia de Iván Illich, si tendrán noticias de las sociedades escolarizadas, si se habrán planteado al menos revisar cómo el CIDEM, antecedente del Colegio de Morelos, estaba más cercano al CIDOC que lo que el Colegio de Morelos actualmente lo está, con esta tradición del pensamiento. Bueno, no son temas de esta situación, sino meras expresiones en mi parte de lo que veo como algo ruinoso. Esta transformación que está sufriendo el Colegio de Morelos, ya algunos hasta la empezaron a calificar como un nuevo programa del gobierno federal, jóvenes destructores destruyendo el futuro, jóvenes doctores destruyendo el futuro. Punto y aparte. Volvemos a nuestro momento anterior. Un soneto es una de las grandes dificultades conceptuales en la tradición poética. ¿Qué quiero decir? Cualquiera que se aplique puede construir un soneto. Ya cualquiera con los elementos técnicos, con los recursos de lectura previos y puede construir. Pero hacer de ese soneto un poema y que ese poema detone poesía, eso sí es de un grado de dificultad solo para dioses, con minúscula, desde luego, pero solo los muy versados en el manejo de nuestra lengua creo que llegan a esta altura. Estoy pensando en dos en la historia reciente de México, Alfonso Reyes y Octavio Paz. Seguramente hay otros que lo han cultivado y que lo han cultivado con gran esmero. José Emilio Pacheco, ¿no? Y ya dejo de mencionar porque más bien me compromete. Pero de los que no tengo ninguna duda es Alfonso Reyes y Octavio Paz en nuestra tradición. Ahora bien, ¿cómo esta tradición pasa por el humanismo? Y vuelvo a la tercera de nuestras preguntas durante la involuntaria pausa. ¿Cuántos libros póstumos se han escrito después de Reyes? Vean ustedes, Víctor Díaz Arciniega compiló la obra diplomática de Alfonso Reyes en dos volúmenes bastante gorditos, Misión Diplomática se llaman, y se publicaron ya.
un par de décadas después de la muerte de Reyes. Pero hay un libro en particular que no quiero dejar de llamar su atención sobre él y que espero que sí ya sepa dónde está Fabricio. Se llama Andrenio o los perfiles del hombre. En el 21 creo, si no es 21, Exacto, muy ¿no? bien. Andrenio, los perfiles del hombre, si quieren entender qué es el humanismo mexicano, en la primera, en las primeras dos páginas, ahí tienen clarito qué es el humanismo mexicano. El Reyes de sus últimos años, que no alcanzó a publicar todavía en vida su Andrenio, nos dice, lo parafraseo, ser humanista no requiere de tener estudios. Suele confundirse que para ser humanista hay que estudiar humanidades. No, no es así. No hace falta ser filósofo, o poeta o historiador para ser humanista. En ocasiones más bien estorba para ser humanista. ¿Qué es ser humanista? Humanista no es estar en una escuela de pensamiento. Humanista es aquel que pone todo su conocimiento y toda su experiencia para el bien del otro. Y ahí sí nos queda el reto. Ahí sí nos queda a todos nosotros el reto. Poner todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia para servir a los demás, vaya que es una tarea. Cuando no son la fama, el dinero y los lujos materiales los que signan el rumbo de nuestra existencia, entonces ser humanista es una buena opción. Así que no quiero cerrar esta sesión sin esta invitación a Andrenio, Los perfiles del hombre. Además es un librito muy cortito, tomándolo en completo, pero les aseguro que las primeras dos páginas van a ser así como el destello de un sol naciendo, por lo actual, por lo pertinente, por lo claro, por lo hermoso en la manera de decirlo. Bueno, nosotros estamos navegando alrededor de dos polímatas, ¿verdad? Alfonso Reyes y Iván Illich. Polímata es aquel que está versado en las ciencias, en las artes, en las humanidades, sin descuidar su propia disciplina, sino por el contrario, afinar sus propios intereses personales a partir de una generosa visión de todas las áreas del conocimiento. No se trata de que podamos resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, si no se nos da mucho eso de las matemáticas, pero sí se trata de estar al tanto de cuáles son los saldos de la ciencia y de la tecnología, muy particularmente en nuestros días. Estamos, como ya hemos tenido oportunidad de comentarlo entre algunos de nosotros, en un tránsito que es lo que yo me atrevo a decir, la etapa cibernética, la etapa cuando ya no podemos distinguir entre la persona y la máquina, cuando la tecnología es abrumadoramente avasalladora sobre los principios humanistas, cuando podemos llegar a un grado tal de perversión civilizatoria que hablamos de bombas inteligentes. Y no solo hablamos, las usamos con una precisión quirúrgica que es aterradora. En este mismo momento, ante nuestros ojos, se sigue cometiendo un genocidio en la franja de Gaza, en Palestina. En este mismo momento, hace poquitas semanas, el imperialismo norteamericano secuestra a un presidente en funciones y la comunidad internacional
sigue como si nada. Bueno, con excepción de aquellas voces que dicen, no, si es que era un dictador, es que era un comunista, es que era alguien que había que extirpar de ahí porque no dejaba operar mi banco. Las mayores ingratitudes se están cometiendo ante nuestros ojos y también los más grandes actos de humanismo. Me temo que prevalecen unos sobre otros. Ah, caray, casi se me fue. Pero bueno, quiero cerrar, por favor, con ustedes en un ejercicio. Quiero que hagamos un ejercicio, si me permiten. Bueno, una pregunta. ¿Quién de ustedes ha escuchado a Iván Illich en vivo? Bueno, en video. Yo los videos que hay unos que no están en español, pero igual lo he escuchado. Están subtitulados. Sí. Bueno, saben ustedes, ¿verdad? Que en nuestro sitio web hay una sección de videos sobre Illich, precisamente. ¿Sí? ¿Sí, sí los han visto, Jorge? ¿Erika? Sí, sí he explorado ahí y sí, sí he escuchado su voz. También usted nos puso en el seminario pasado Claro. eh, unas- algunas cápsulas. Sí, bueno, más adelante les voy a pedir que hagamos un acercamiento a ciertos temas. Dos temas en particular que les adelanto. El agua. Hay un video en el Instituto de Humanidades de Dallas, en Texas, que es el antecedente, digamos, la conferencia que da origen al libro de Illich que se llama El H2O y las aguas del olvido. Y lo mismo, el otro tema es la energía. Energía y equidad es el título del libro que nos interesa. Pero bien, en media hora, menos de media hora que nos queda, quiero pedirle que me ayuden, que me ayuden a formular una, un cuadro aproximativo de lo que representa el enfrentamiento entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Tienen por ahí a la mano una hojita? Por favor, en una hojita pongan una matriz de 2 por 2, dos columnas, dos renglones. ¿Sí? Un cuadro con una cruz en medio, efectivamente. ¿Sí? Tenemos dos columnas y a esas dos columnas las vamos a llamar IA más y a la segunda IA menos. Inteligencia artificial positiva, inteligencia artificial negativa. Ahora bien, los encabezados de nuestra tabla son IN más, inteligencia natural positiva. Segunda columna, inteligencia natural negativa. Fabricio, les estaba pidiendo en una hojita, por favor, una matriz de 2 por 2. El encabezado de las columnas son IA más, IA menos. Esto es inteligencia artificial positiva, inteligencia artificial negativa. Los encabezados de los renglones son inteligencia natural positiva, IN más, IN menos. Estamos. Vamos a comparar, vamos a tratar primero de identificar qué tanto pertenece a uno y a otro sector, positivo y negativo. Y empecemos con nuestra inteligencia, la inteligencia natural. En un minuto, ¿qué es inteligencia? Cada uno de ustedes, por favor. ¿Cuál es su noción de inteligencia para ponernos de acuerdo? Yo, yo diría que es como una habilidad del ser humano ¿Mm? que dentro de sus facultades mentales de poder procesar la información. A ver, Fabricio, gracias, Jorge. Sí, sí, muy bien.
Perdón, es que te tocaron la puerta y me tuve que ir a ver. Este, pues sería una facultad, es que no me atrevo a decir solamente es humana, pero bueno, es una facultad humana que tiene la capacidad para resolver conflictos. Ajá. Para resolver problemas, ¿no? O sea, Ujú. lo que Sí, se pero presente. no insisto, no estoy seguro si solamente sería humana. Sí, no, yo tampoco. Yo tampoco. Y sobre todo, pues, ahora que Jorge hizo su observación. Pero bueno, ahora, Erika, Iván, ¿qué es Pues inteligencia para usted? la capacidad para poder ah, pues resolver alguna problemática a través de un conocimiento básico. Ujú. Sí, sí, muy bien, muy bien. Iván, Más como una capacidad de razonar, de adaptabilidad, donde pues un punto también puede ser la memoria, ¿no? Una capacidad de aprendizaje que nos sí, permita razonar a través de la memoria y adaptarnos, ¿no? Yo también no creo que solamente sea inherente al ser humano, porque por algo la inteligencia artificial se llama inteligencia, entonces puede haber, yo creo que no solo lo puede saber el ser humano. sí, correcto, muy bien. Por favor, tengan muy presente las palabras clave de lo que acaban de decir. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia natural? Pues nuestra capacidad de enfrentarnos con el medio ambiente y responder ante las solicitudes que el ambiente nos pone. Pongo un ejemplo elemental. Está haciendo mucho frío. ¿Qué hago? Pues cubro el cuerpo con algo, ¿no? Me abrigo, Está haciendo mucho calor. ¿Qué hago? me pongo ropa ligera, me hidrato, ¿Sí? Tengo hambre. ¿Qué hago? como, Tengo sed. ¿Qué hago? bebo, Muy beber. bien. A ver, eh, trato de acercarme a esto en lo que pude percibir en las intervenciones de ustedes. ¿Cómo resuelvo la problemática de tener frío? Cubriéndome. ¿Cómo resuelvo la problemática de tener hambre? Comiendo. Esto es muy elemental. Sí, hasta ahí tener presente que los problemas son binarios, ¿no? De resolución aparentemente binaria, ¿no? Porque en algo que Aparentemente, comentaba Iván, sí, que señalaba la memoria, pues pareciera que la inteligencia es la suma de habilidades, ¿no? Que tiene por objetivo resolver problemáticas y dependiendo de la dificultad o lo que se quiera resolver, serán las habilidades que entran en juego. En la sí, mayoría va a aplicar la memoria porque se parte de antecedentes para su resolución, pero habrá también situaciones tal vez de carácter pragmático, ¿no? Que yo tenga una habilidad o que carezca de ella para poderlo hacer, sí. ¿no? Y la inteligencia artificial, pues ya es como la suma en la actualidad, sabe, el, el- es un conjunto de los saberes humanos, ¿no? Hacia allá vamos, pero no quiero perder la intervención de Jorge, que fue bien interesante. Jorge, ¿recuerda? Capacidad de procesar información, dijo usted, si no recuerdo mal. ¿Sí? Así es. Y sí me causa conflicto el hecho de ceder esta habilidad a otros entes, ya que creo que el ser humano, eso es lo que lo distingue, no porque sea yo un pensamiento evolutivo, eh, estricto, ¿no? Pero creo que hablar de inteligencia artificial es un concepto mercantil, no es que sea una inteligencia, ¿no? Los animales, pensando en otros seres eh, terrestres, no tienen inteligencia, actúan a través de la intuición o de los instintos. Nosotros les hemos asignado esa inteligencia hasta derechos, ¿no? Hay leyes ahora que protegen a los animales, pero eso es producto del razonamiento humano, es decir, los seres humanos, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, somos quienes podemos designar el hecho de que una cosa u otro ente distinto a nosotros tenga inteligencia. Eh, Creo que es un concepto más comercial, como diría Illich, el hecho de negociar con la inteligencia,
y no solo con la inteligencia, ¿no? Con otros elementos, los derechos, las leyes, etcétera. Entonces, a mí me causa conflicto ceder esta parte por el hecho de que debemos de partir de una base sólida que nos permita diferenciar. Ese sería como mi conflicto actual. Muy bien, muy bien, pero déjeme ir, vamos a regresar a este conflicto porque es central en la discusión que se nos, bueno, que la tenemos enfrente. Pero quiero regresar a su idea de procesar información, ¿sí? Primero con una precisión, distinguir entre datos e información. ¿Cómo le hago para saber que tengo calor? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es la fenomenología alrededor del decir, ay, qué calor tengo? La sensación, ¿no? Ah, ¿cómo llego yo a expresar tengo calor? Es algo sencillo, tal podría ser sudoración, ¿no? Presencia de sudoración. O Eh, sensación de que se eleva la A temperatura través de los corporal. sentidos, la percepción de los sentidos. Exacto, exacto, Erika. Percibimos a través de nuestros sentidos. ¿Y qué es lo que percibimos? Datos, 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 no información. ¿Sí? Percibimos datos. ¿Cuáles son esos datos en nuestro ejemplo simple de tengo calor? Cambio de temperatura, La temperatura del ambiente, ¿verdad? o la corporal, O, o la temperatura de mi cuerpo, sí, la corporal. ¿sí? Sudar, Puedo empezar a tener sudar. fiebre y estar haciendo un frío glacial a mi alrededor, ¿verdad? Y decir, hijos, qué calor tengo, estoy sudando, ya no puedo más. Y sin embargo, el ambiente está bien frío. O por el contrario, puedo estar muy bien de salud y estar en Temisco a las 12 del día a pleno rayo de sol y en la banqueta pelona. ¿Sí? Percibo datos. Permanentemente estamos percibiendo datos. ¿De qué tipo? A ver, ¿cómo sabemos que estamos sentados o parados? Pues sería información que se percibe a través Datos, de los sentidos, ¿no? datos, Sumado a Fabricio. los habituales, pues también tenemos cronopercepción, sentido vestibular, termopercepción, entre otros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de nuevo, déjeme ser enfático. Lo que percibimos son datos. Son datos. Porque voy a tratar de precisar justamente a partir de la observación de Jorge, cuál es la diferencia entre datos e información. Hay una diferencia sustantiva. Yo sé, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de todos los días, hablamos de datos e información como términos intercambiables, ¿sí? Yo puedo decir dato e información sin que le duela mucho, mayormente nada, excepto al necio de Braulio, que sí le preocupa mucho la diferencia entre los datos y la información. Y sí le preocupa mucho en el concepto de información identificar su relación con la inteligencia. Primero, asumamos que somos entes en un medio ambiente. No lo veo así, pero para simplificar, ¿sí? Estamos nosotros y hay algo que nos rodea a lo que torpemente le decimos medio ambiente, ¿sí? Yo, el mundo. El mundo continuamente me está bombardeando de sensaciones que mediante la percepción que nos decía Erika, podemos ir traduciendo. Ay, que el solazo está tremendo y no tengo dónde guarecerme, no hay ni una sombrita. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Imagínense, estoy en un lugar con el sol a pleno soleil sobre mi cabeza. ¿Qué hago? Necesito tomar una decisión. Necesito transformar ese dato en información que me lleve a actuar.
buscar guarecerme del sol sería una acción obvia, ¿verdad? Sí, nada más que había dicho que no había con qué taparse. Buscar un lugar con Entonces, sombra, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que necesito encontrar urgente? Refugio, ¿no? Algo que cubrir. Un refugio, efectivamente. O sea, ¿cómo esa condición que el medio ambiente me impone? No me está preguntando si tengo frío, si tengo calor, si nada. O sea, es una condición el medio nos impone condiciones. En nuestra hipótesis, la condición está haciendo un solazo. ¿Qué hago? Bueno, busco una sombrita, ¿no? Busco donde ya no me esté dando al menos directo el sol. Después seguramente voy a buscar agua. Después seguramente iré haciendo otras cosas. Lo que quiero que ustedes puedan percibir es cómo pasamos de la percepción de datos a la acción. Reaccionamos ante los datos que nos impone el medio ambiente, continuamente, de manera continua, dormidos o en la vida consciente. Esa transformación de datos en acciones es a lo que le damos el nombre de información, desde la perspectiva cibernética. No es el común, no es que usamos datos e información como si fueran sinónimos o como si no hubiera diferencia entre ellos. Sí hay diferencia. El insumo es la percepción de la temperatura. Esos datos, ¿qué hago? Los proceso. Hijo, necesito conseguir refugio, necesito una sombrita. ¿Para dónde? ¿Para dónde corro? ¿Qué hago? ¿Cómo me quito esta situación? O sea, ¿cómo transformo lo que está pasando, que me impone el medio ambiente, en algo que me permita responder ante esas condiciones que el medio me impone? A eso le damos el nombre de información. Voy a resumir, aunque hay una ecuación para hacerlo, en su momento, si ustedes quieren, la revisamos a detalle. La información es un concepto probabilístico. Dice Norbert Wiener en Cibernética y Sociedad, un libro de divulgación sobre sus libros técnicos sobre cibernética que están plagados de ecuaciones y de fórmulas químicas y de referencias neurobiológicas y neurofisiológicas y cosas para especialistas. Pero dice Norbert Wiener que la información es todo aquello que es objeto de intercambio entre nosotros y el medio ambiente. Todo lo que es objeto de intercambio entre nosotros y el medio ambiente. Pero ¿para qué es ese intercambio? Dos puntos. Para adecuarme a las condiciones que el medio me impone, o bien para adecuar esas condiciones del medio a mis propios intereses. Sobrevivir. La información en los organismos vivos son nuestros mecanismos de supervivencia. Repito, información es todo lo que es objeto de intercambio entre nosotros y el medio ambiente. Pero esos son los datos. Ese intercambio entre nosotros y el medio ambiente se convierte en información cuando yo puedo adecuar las condiciones del medio a mis intereses. Entonces corro y busco una sombrilla. Corro y veo que ahí hay un puesto donde venden paraguas. Me da dos, por favor. Corro cuando veo que hay una paletería. Corro cuando veo que hay las condiciones que me permiten reaccionar ante lo que el medio me impone para mantenerme vivo. O bien, cuando yo hago que esas condiciones del medio ambiente se adapten a mis necesidades. ¿Sí? Son dos momentos diferentes. Una es que yo me adecuo, como dice el sabido proverbio, o me aclimato o me aclichingo. Otra, ¿cómo le hago
para que en adelante esto no me vuelva a suceder. Ah, pues invento la arquitectura. Invento que yo puedo construir un espacio que en adelante me va a proteger de este inesperado sol que me tiene a punto de desmayar. Ven ustedes esos dos momentos y el significado profundo que en la cibernética le damos al concepto de información. Vuelvo a su postulado al principio. No procesamos información, Jorge. Lo que procesamos son los datos para obtener como resultado información. Sí ve, ¿verdad? La diferencia sustantiva. Esa es precisamente la visión que en la cibernética Norbert Wiener descubre como una nueva manera de entender algo que hasta entonces parecía que era exclusivamente de los seres vivos. Mejor aún, que hasta entonces parecía que era exclusivo de la mente humana. Hasta que vienen unos matemáticos, un par de matemáticos locos, extravagantes, uno de ellos Alan Turing, un inglés, y el otro John von Neumann, un húngaro avecinado en los Estados Unidos. ¿Qué hace Alan Turing en los años 30, 40? ¿Han visto la película Enigma? Se la Pero descifra la recomiendo. máquina, ¿no? Descifra la máquina de Enigma, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Efectivamente, Alan Turing lo que hace es encabezar un equipo contra viento y marea para descifrar el código de la máquina Enigma. La máquina Enigma era la máquina de intercomunicación entre el alto mando, los mandos operativos y las diferentes misiones. En particular, los Lobos o los U-Boats, los submarinos alemanes que hundieron miles de toneladas y sacrificaron miles de vidas humanas de los convoys que iban de Inglaterra hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Inglaterra. Alan Turing se plantea una pregunta elemental que le inquieta a Jorge, que me inquieta a mí, que nos inquieta a todos. ¿Pueden las máquinas pensar? Regreso a nuestro, recuerdan, estamos tratando de descifrar qué es la inteligencia humana. Ya vimos en términos cibernéticos que inteligencia es nuestra capacidad de reaccionar ante el medio ambiente para adecuarlo a nuestras necesidades o aclimatarnos o acomodarnos nosotros a lo que el medio nos impone, cuando no hay de otra. En un terremoto, no le decimos, ay, espérate tantito, déjame salir de mi casa o déjame bajar 20 pisos. En un huracán, no decimos, ay, dame chance, ¿no? Porque ahorita está el reality show, deja que termine y ya puedes hacer lo que quieras, huracán condenado. No, el medio se nos impone y se nos ha impuesto brutalmente a lo largo de la historia de nuestra especie, a tal grado que hemos aprendido precisamente a hacer información, a crear información a partir de los datos que recibimos. Quiero pedirles, por favor, que en adelante tengan muy presente esta diferencia. Los datos es la materia prima con la que los seres vivos, hasta 1948, cuando se publica Cibernética, cuando la vida respondía ante el ambiente. Todos ustedes han tenido un mosquito, ¿verdad? En una noche de insomnio. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionan? Sí, van en un momento. Ahuyentándolo, ¿Perdón? ahuyentándolo para que no nos pique. Nos damos manetazos cuando lo oímos por ahí que anda cerquita y a ver si le atinamos, ¿verdad? O sea, reaccionamos ante lo que ese minúsculo ser vivo nos afecta. Ya no hablo de huracanes o de terremotos, sino nuestra interacción con otros seres vivos.
Ahora bien, vemos por la cibernética que le damos el nombre e información a todo lo que es objeto de intercambio. Nos adecuamos y adecuamos el medio. Pausa. Iván, diga. Sí, que justo en un seminario que tomé aquí el semestre pasado de inteligencia artificial retomábamos esta idea de Turing, donde más bien, o sea, el doctor nos hacía replantearnos esta pregunta, ¿no? Y decía, en lugar de preguntarnos si las máquinas piensan, ¿por qué no preguntamos si pueden imitar el pensamiento humano de manera convincente, ¿no? Que es un poco lo que hace la IA, más bien una imitación del pensamiento humano. Y bueno, más bien comentábamos que el funcionalismo, pues decía que sí, que actúa como si pensara por sí sola la inteligencia artificial, pero pues que una de sus debilidades justamente es que las máquinas pues no piensan realmente, procesan información, que es lo que hemos estado hablando, Iván, siguiendo pausa, reglas o pausa, pausa, comandos. pausa. Acaba de decir procesan información. Esto es Ajá, tremendamente incorrecto. siguiendo reglas, digamos. Procesan datos Ujú, para obtener información. datos, Yo sé que en el ujú, lenguaje cotidiano, sí, los seminarios previos, que donde ustedes me digan, datos e información se utilizan de manera indistinta. No aquí, por favor. ¿Sí? claro, Es sí, procesan. es una petición fundamental para entendernos. Datos no es sinónimo de información. No procesamos información. La información es el resultado del proceso de los datos. Es lo que estoy tratando de darme a explicar. Adelante, por favor, Iván. Sí, nada más era justo eso, ¿no? O sea, que realmente, pues como tal, las máquinas, pensando en la IA, pues no tienen un pensamiento real, ¿no? O sea, son justamente reglas o comandos de esta información, de estos datos que procesan, ¿no? Le agradezco. Sé que cuesta trabajo. Justamente utilizamos datos e información de manera indistinta, pero les pido, por favor, aquí entre nosotros, en este concepto, es fundamental que distingamos la diferencia entre datos e información para entender la inteligencia. Justamente hacia allá voy. Tiene mucha razón cuando Iván nos dice que emulan, que imitan, que son modelos que reproducen. Bueno, parece que eso sucedía hasta hace 15 o 20 años. Yo no estoy muy seguro que eso siga pasando en la actualidad ante el resultado de redes neuronales artificiales, no de algoritmos. Cuidado, aquí hay otro farragoso, pantanoso terreno donde utilizamos de manera muy liberal y muy poco precisa el término algoritmo. Algoritmo es una serie de reglas, base de la programación, con la que obtenemos un resultado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la inteligencia artificial generativa de nuestros días no se basa en algoritmos nada más que para la interfase. Los modelos del lenguaje no son algoritmos, son ingentes, inconmensurables cantidades de datos procesados por redes neuronales, no algoritmos. Un modelo de lenguaje en la actualidad, como el que usa Gemini, como el que usa ChatGPT, como el que usa Gorka, como el que usa Copilot, no son precisamente algoritmos, sino solamente en su interfase, en la manera como nos comunicamos con ellos. Ahí sí hay algoritmos. Pero esa imitación que hace rato señalábamos del pensar, no son algoritmos, son estructuras de redes neuronales cada vez más complejas y asombrosamente, y lo digo con todo mi pesar, cada vez más poderosas. A ver, voy a tratar de ponerles algunos ejemplos históricos recientes hasta nuestros días. Híjoles, ya se nos fue. ¿Se tienen que ir? ¿Tienen? Sí, tengo ahorita una actividad igual a mediodía. Ya, bueno, muy bien. De todos modos, Dejemos recurriré a la apuntado. grabación.
Dejemos apuntado hasta aquí, por favor, ¿sí? Tratemos de retomar, pero ustedes llévense la tablita que les acabo de dar y lo que les pido como petición muy importante es que califiquen cada uno de esos 4 apartados de la siguiente manera. Inteligencia artificial positiva, inteligencia artificial negativa. Ustedes estimen, ponderando, investigando, reflexionando, discutiendo, ¿qué porcentaje de la inteligencia artificial es positiva y qué porcentaje de la inteligencia artificial es negativa? ¿En qué sentido positivo o negativo que contribuye a la realización del ser humano? Inteligencia natural positiva, inteligencia natural negativa. ¿Qué entendemos por inteligencia natural positiva? Pensamiento crítico, autonomía, capacidad de razonamiento, capacidad de deducción, capacidad de inducción, ¿sí? ¿Qué porcentaje de la inteligencia natural le asignan ustedes a esta? Entonces, ¿cuántos de nosotros los seres humanos caemos en esa clasificación? ¿El 1%? ¿El 10%? ¿Mita y mita? ¿Y cuántos estamos en inteligencia natural negativa? Somos buenos consumidores, aceptamos lo que se nos dice de primera, navegamos muy bien y nadamos mejor todavía de a muertito, pues todo pasa y todo queda y lo mío es lo mío. ¿Me explico? Vamos a ponderar, ustedes van a ponderar con valores porcentuales, entonces van a decir, el 1% es inteligencia artificial positiva, el 99% es inteligencia artificial negativa, o al revés. O sea, eso es resultado de su propia reflexión. Y otro tanto, inteligencia natural, perdón, positiva, inteligencia natural negativa. ¿Sí me explico? Ustedes van a poner 20%, 8%, 7%, 5%, etcétera. Y les adelanto hacia dónde vamos. Vamos a cruzar ese porcentaje, digamos, inteligencia natural positiva, decimos que el 10% de la humanidad es inteligencia, y ya me estoy viendo muy generoso, pero muy, muy generoso, es inteligencia natural positiva. Y que el 90% es. ¿Qué quiere decir eso? 0.1% es inteligencia natural positiva, 0.9% es inteligencia natural negativa. Y otro tanto con la artificial. Inteligencia artificial positiva, 0.0001%. No me hagan caso, borren el comentario que acabo de hacer. A lo que ustedes lleguen. ¿Sí? Inteligencia natural negativa. Ah, sí, bombas inteligentes, espionaje, suplantación, robo de identidad, manipulación, consumo inducido. Si quieren, esa lista es amplia. Pero bueno, ya para cerrar, ¿está clara cuál es la tarea? Calificar con índices porcentuales, que en realidad son probabilísticos, los 4 elementos. Y aquellos de ustedes que tengan el ánimo, crúcenlos, multipliquen 0.1% por 0.9 o 0.3 por 0.007 o 0.4 por 0.006. ¿Me explico? Y verán el terrorífico panorama al que nos estamos enfrentando ante la inteligencia artificial. ¿O alentador? Depende de las ponderaciones de ustedes. Muy bien, les agradezco muchísimo nuevamente. Estoy muy emocionado por lo que representa en mi vida en este momento poder compartir lo que no sé con aquellos que lo sabrán mejor que yo. Hasta la próxima. Ya hasta se escuchaba mejor Muchas gracias. respecto al inicio de clase. Hasta luego. Hasta luego, Iván. Erika, Jorge.
Gustazo estar con ustedes. Hagan la tarea, ¿eh? Saludos. Chao, chao, chao. Bye, bye.